Buenas tardes. Me gustaría agradecer a la Organización de Nodos del Conocimiento por permitirme esta tarde trabajar sobre este tema que me resulta especialmente preocupante en el caso de la docencia en Bellas Artes, y es la realización o la problemática en el alumnado de Bellas Artes en la realización del TFG, ya que se produce una fricción entre el pensar y el hacer. De hecho, este texto parte de una constatación, y es que el TFG en Bellas Artes es un lugar especialmente frágil, porque obliga al estudiante a traducir un proceso creativo, intuitivo, visual y material a un discurso académico que exige una metodología en la que se esquematizan hipótesis, objetivos, métodos, estructuras y referencias. Esa traducción, si no está bien acompañada, genera una fuerte tensión entre la lógica de la experiencia artística y la lógica del método universitario. Una de las primeras sorpresas que nos hemos encontrado en la elaboración de este texto es que la bibliografía internacional muestra una escasez de modelos específicos para la escritura del TFG en Bellas Artes, mientras que en el ámbito hispano el debate sobre la investigación artística y su legitimidad universitaria se ha intensificado, identificando o señalando como problemas recurrentes: uno, la falta de formación metodológica específica; dos, la dificultad para formular objetivos e hipótesis; tres, el choque entre un modelo de investigación más positivista y la naturaleza experimental del arte; y cuatro, una gran ansiedad, una baja autoeficacia, una sensación de no tener lenguaje o de no tener suficiente pericia para explicar la propia práctica. En este sentido, el TFG aparece como un espacio de desencuentro entre dos culturas epistémicas: la del concepto y la de la imagen, la del método lineal y la del proceso abierto. La especificidad de Bellas Artes y la investigación artística no es algo que sea baladí. Este texto, de hecho, reivindica que el investigador en Bellas Artes no es menos riguroso, sino que parte de otro lugar. Y ese lugar es el sujeto situado, es decir, el sujeto parte de una experiencia propia, de la memoria, del cuerpo y del imaginario. Y lejos de ser un problema, esta implicación subjetiva es la base de una epistemología propia, que es el conocimiento situado. La investigación artística no copia el método científico, sino que genera conocimiento desde la práctica, articula un vaivén entre la intuición, la interpretación, la imagen y el concepto, asume el azar, el error y la deriva como parte del método y no como desviación, y entiende la obra, el proceso y la escritura como tres formas complementarias de pensamiento. Desde aquí se formula la hipótesis central de este capítulo: si es posible diseñar un método pedagógico o un modelo pedagógico que integre la lógica visual del arte y la estructura analítica universitaria, usando herramientas visuales que ayudan a que el artista acostumbrado o habituado a un uso de herramientas más plásticas sea capaz de desarrollar ese trabajo fin de grado sin sufrir esa crisis de ansiedad, ¿no? Para ello hemos trabajado con distintos modelos, como el manual thinking, atlas o diagramas, para convertir la práctica en un sistema de conocimiento. La estructura metodológica que hemos propuesto se divide en cuatro fases y se despliega en el marco del grado en Bellas Artes, y organiza el TFG en cuatro momentos principales, que serían entendidos a la vez como fases de creación y de investigación. El primero sería el momento del germen, el segundo es la hipótesis poética o la pregunta de investigación,
el concepto y el territorio simbólico, y cuarto, el método, la forma y el dispositivo. Esta estructura no se impone como receta cerrada, sino como una guía flexible que permite al estudiante reconocer de dónde nace su práctica, cómo formula lo que busca y cómo estructura sin traicionar su singularidad poética. Empecemos con ese germen o esa perturbación al impulso formulado, entendiendo ese impulso, ese núcleo gestor, ese núcleo que permite esa necesidad de crear como un origen preconceptual del TFG. Lo hemos definido entre este alumnado que está trabajando el trabajo fin de grado conmigo y que está definiendo también esta metodología como una incomodidad, una falta, una imagen insistente o un conflicto afectivo o político. No se trata de que sea una idea de proyecto, sino es una perturbación que exige una forma. En esta fase lo que pretendo o estamos intentando investigar es cómo podemos enseñar al alumnado a identificar ese impulso, a escucharlo y a nombrarlo sin neutralizarlo. Para esta primera fase hemos utilizado herramientas como el Atlas Mnemosine, que sería un Atlas Mnemosine personal, y lo hemos denominado como ejercicio cero, donde el estudiante organiza entre 10 y 15 referencias que además implican que elige obras, artistas, textos, materiales, pero también obras anteriores o distintos ejercicios que él haya considerado que se siente más identificado y que ha realizado o ejecutado durante su trayectoria académica en el grado. Según tensiones, vamos analizando el cuerpo y el espacio, la memoria y la materia, el control y el azar. Este atlas de esta forma funciona como un estado del arte visual propio y como el espejo del germen. Una vez que hemos analizado este atlas Mnemosine personal, pasamos a un ejercicio 1 en el que intentamos definir el logline del impulso y redactamos en una sola frase con 20 o 30 palabras el conflicto deseo que centra nuestros proyectos y con ello siempre intentamos formular un enunciado que comienza con el quiero comprender o exploro la tensión entre, a través de la materia intento. No se describe la obra, sino que se formula la herida o esa pregunta o inquietud interior. Aquí la creación se entiende como una elaboración simbólica de una perturbación y por tanto entendemos que el pensar es también reparar. La segunda parte de esta metodología hace que este núcleo, esta intuición, este logline pase de ser algo personal o subjetivo a ser algo que puede llegar a formular una hipótesis que engloba una metodología de trabajo en la que el sujeto no se encuentra solo, no es una preocupación única, sino que es una preocupación que puede englobar al resto y hacer que ese espacio de soledad sea común a otro tipo de investigaciones, ¿no? Esa hipótesis que hemos llamado de la intuición a la pregunta, que sería esa segunda fase de la metodología, hace que una vez que hemos formulado el logline, lo convertimos en una hipótesis que no busca comprobar una verdad, sino que orienta la investigación. Es una pregunta amplia que abre un territorio de sentido. El objetivo pedagógico de este apartado es pasar del siento algo a me pregunto algo sin convertir la hipótesis en un enunciado rígido, ¿no? La herramienta es un ejercicio que hace que escribamos la pregunta, reformulando el logline como una pregunta central, añadiendo dos subpreguntas,
una forma material y otra conceptual simbólica, situando la pregunta desde qué cuerpo, contexto y experiencia se formula, y de esta manera la hipótesis se concibe como una estructura abierta de signos y no como una enunciado a demostrar. Finalmente, en esta primera etapa, en esta primera fase, vamos a trabajar en transformar el concepto en un territorio simbólico. De esta forma, la tercera fase, el estudiante organiza conceptualmente su propio campo de problemas. No se trata de pegar citas, sino de nombrar con precisión qué vocabulario describe su práctica y qué palabras necesita inventar. Y por lo tanto, el objetivo pedagógico es ayudarle a pasar de una lista de temas a una red de conceptos y tensiones poéticas. Las herramientas es trabajar en el estado del arte, distinguiendo entre campos artísticos, otros artistas, el girobras, el campo teórico, los textos, los conceptos y la metodología, y situar el proyecto en un mapa de resonancia y no en un simple repertorio de influencia. Por lo tanto, el ejercicio 3 está diseñado para generar un mapa de conceptos y tensiones poéticas, eligiendo 3 conceptos clave o palabras clave como ausencia, huella y memoria. Despliega las relaciones entre materiales, teóricas y poéticas y conecta los mapas sobre el soporte del atlas y cierra con un párrafo de síntesis. La frase guía podría ser: el concepto es una imagen que ha aprendido a pensar. El cuarto paso, la cuarta fase, es el método que estructura operativa como estructura operativa y posicionamiento. El método se plantea como una estructura operativa que traduce la lógica del proceso artístico a un plan de investigación. No es un protocolo único, sino un conjunto de lentes críticas, formalismo, iconología, marxismo, semiótica, psicoanálisis, enfoque feminista y queer, antropología o perspectivas postcoloniales y un largo etcétera, en el que el estudiante elige y combina estos marcos para leer su práctica desde lo formal, lo simbólico, lo político, lo corporal o lo cultural. El objetivo pedagógico, estableciendo este mapa de metodologías que pueden ayudar a identificar cuáles son las fórmulas que podemos incorporar a nuestro proyecto para entender o estudiar nuestra hipótesis, es introducir la idea de que toda metodología es un gesto político y situado. Las herramientas son el análisis del dispositivo expositivo y del sistema de legitimación, el diario del artista, glosario conceptual, archivo visual, bitácora audiovisual y realización de un cronograma flexible de trabajo donde hay una exploración, una experimentación, desarrollo, revisión, montaje, dejando márgenes explícitos para la deriva y el accidente. El método no impone un camino, pero ayuda a hacerlo visible. Finalmente, de la metodología al dispositivo visual, lo que queremos es que el artista plástico, que es este estudiante o investigador en Bellas Artes, entienda que todo esto que estamos concibiendo como una metodología para poder expresar todas estas fases, se puede organizar en una especie de soporte visual específico, que es una cuadrícula concéntrica de formato A1 que organiza en anillos expansivos desde el paso primero, que es el impulso íntimo, a la contextualización teórica y metodológica. Sustituye con este plano la linealidad del índice clásico por una cartografía rizomática donde se cruzan caminos, se reescriben decisiones y se visualiza el proceso como un organismo vivo. De este modo permite pensar con las manos, pegar, desplazar, reordenar o tachar, y de esta forma la exposición del TFG se entiende también como un método, es decir, que el propio método genera la obra y el dispositivo expositivo que se muestra se relaciona con el texto, con sonidos, con el cuerpo del espectador y se asume como una forma de conocimiento. Finalmente, el capítulo defiende que la investigación en Bellas Artes ocupa un espacio intermedio entre ciencia y arte, que no renuncia al rigor pero tampoco sacrifica la singularidad de la experiencia sensible. Hay una oposición o define una oposición entre el método y la creatividad,
que consideramos que ese señalamiento de que existe esa oposición entre una metodología que es científica y rigurosa y que es común a cualquiera de las disciplinas que se estudia en cualquier universidad y la creatividad es imposible o hay una fricción o hay una oposición. El método puede llegar a ser creativo, visual y encarnado. La creación puede ser rigurosa, argumentada y consciente. Y por ello es urgente una alfabetización metodológica específica para el arte que parta de la práctica y vuelva a ella en lugar de imponer modelos ajenos, ¿no? El TFG en Bellas Artes puede entenderse como una forma de investigación artística estructurada en la que el germen nombra la perturbación inicial, la hipótesis orienta la búsqueda, el concepto organiza el territorio simbólico y el método articula formas, materiales, contextos y dispositivos. En resumen, el texto propone un modelo pedagógico visual y situado para acompañar las fases de la creación e investigación del TFG, convirtiéndolo en el conflicto entre pensar y hacer en un espacio fértil donde el estudiante aprende a pensar con su práctica y escribir desde ella. Muchas gracias por vuestra atención y bueno, pues aquí termina esta comunicación.